La fe, un eterno presente. Si usted y yo no nos ubicamos en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, el Cairo es un momento oportuno y ajustado, determinado de parte de Dios, el cual Él quiere llevar a cabo y cumplir dentro del crono el tiempo de los hombres. Recuerde que el tiempo tiene dos definiciones en griego. Uno es el Cairo y el otro es el crono. El crono es el tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, milenio, décadas, etc. Pero el Cairo es un momento oportuno, ajustado y determinante a la voluntad de Dios. Es un término que está muy ajustado a la perfecta voluntad de Dios. El Cairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios quiere hacer contigo en un tiempo, algo dentro del tiempo en la que estás viviendo porque has sabido administrarlo. Dios quiere llevar a cabo en el propósito al que Él te llamó, donde hay escenas en la vida de los hombres del cual Dios quiere llevar a cabo. Pero debemos aprender que la fe está fundamentada en cosas que ya Dios hizo, no en cosas que Él va a hacer. Por esta razón es que afirmo en lo personal, por lo que está en el texto sagrado, que la fe es un eterno presente. O sea, que la fe dice que las bendiciones y las promesas que están establecidas en su palabra son tuyas desde el mismo momento en que las oigas, las aceptes, las confieses y actúes en ella. Aun cuando no las veas ni las sientas. En el momento que la crees, la fe te dice que son tuyas. Es decir, que la fe es un título de propiedad que te alega o polemiza diciendo que las cosas son tuyas en lo posesional, desde el mismo momento que tú crees. Porque desde el punto de vista posicional ya es un hecho. Recuerde que posesión tiene que ver con adquirir y posición tiene que ver con lugar. O sea que por las heridas de Cristo yo fui sanada. Sí, posicionalmente ya eso es un hecho. Que se llevó a cabo donde en la cruz del Calvario y fue consumado con la resurrección de Cristo. Equitativamente está decretado el cual nadie puede echar por tierra. Ya Dios decretó, declaró que tú estás sano, posicional. En cuanto al lugar, yo debo creer eso y traerlo a la verdad posesional, eso es por la fe. Ya la parte de poseer es por fe. Ahora bien, te voy a dar un ejemplo más. Por ejemplo, yo oro por la sanidad de un creyente y le digo, hermano, usted está sano por la palabra, tiempo presente. Posesionalmente de lo que ya en tiempo pasado se dio. Y esa persona me responde, eso espero. Sé que algún día Dios me sanará, dicen otros. Entonces la fe no responde a ese tipo de confesión. Más que la fe, Dios, más que la fe, Dios no responde a ese tipo de confesión. ¿Por qué? Porque está en el futuro esa confesión y la sanidad está en el pasado y se hará una verdad en el presente cuando lo creas. Porque la fe es un título de propiedad cuando te dice que las cosas son tuyas, cuando las crees. Dios, el Eterno, en la dispensación de la gracia, no promete sanar a nadie. Ya Él nos sanó hace más de 2000 años. El Dios a quien nosotros servimos es del tiempo presente. Él nunca dijo, yo fui o yo seré. Nunca dijo eso. Él siempre dice, yo soy el Hayat, el Eterno, tiempo presente.
Por lo tanto, Dios es un eterno presente. Pasado, presente y futuro, Dios es. Asimismo, sucede con la fe, que es parte de su naturaleza, es del presente, del ahora. El término yo soy, cuando se le presenta a Moisés en la zarza, Moisés le pregunta, ¿qué le diré cuando ellos me pregunten quién te envió? ¿Qué le diré que quién me envió? El Eterno le dijo, yo soy, te envía. Entonces, el término yo soy indica el ser, gramaticalmente tomado del hebreo, relacionándolo con Dios. Tiene que ver con el eterno presente, por lo que indica que Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Así que voy a presentar varios ejemplos del lenguaje de la fe de Dios. En Josué 6, capítulo 1 y 2 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Dios dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La pregunta es, ¿cómo es que Dios le dice a Josué que él le ha entregado la ciudad cuando Josué no había hecho posesión de ella? Muy sencillo, por fe. Dios le dijo, te he entregado tiempo presente. Así que vamos a aprender a hablar como Dios habla. La fe es el lenguaje de Dios. Fíjate que en el libro de Números capítulo 13, el versículo 1 y 2, tenemos otro ejemplo. Dice así, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Mi pregunta es, ¿cómo es que Dios le dijo a Moisés que mandara hombres a reconocer la tierra que les había dado si no era de ellos todavía? Literalmente, ¿sí? Por fe. Tenemos un tercer ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 5, donde dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Cómo Dios le dice a Abraham que lo ha puesto por padre de muchedumbre de gentes si Isaac no había nacido aún? Isaac nació 25 años después. O sea que antes de 25 años llamaron a Abraham Abraham. ¿Por qué? Por fe. Es decir, independientemente cuanto te tengas que mantenerte en fe, aceptando y persuadiendo en tu espíritu que lo que ya tú creíste en fe es un hecho consumado. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, vemos que Jesús actuó en los mismos principios. En Juan 11:41 dice, así, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. La Biblia dice que quitaron la piedra que estaba en la tumba de Lázaro. Cuando la piedra fue quitada, levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Tiempo presente. ¿Cómo es que Jesús le da gracias a Dios por haberlo oído si Lázaro no había resucitado? La respuesta es por fe. En el Evangelio de Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En otras traducciones el verbo recibir está conjugado en tiempo futuro, pero en los originales este verbo está en tiempo presente perfecto. En el original expresa como sigue, cito, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Tiempo presente perfecto.
Personalmente he creído que cuando demando algo en oración, en el mismo momento que lo he pedido, creo que es mío. No es que va a ser, no, ni que será, sino que ya lo es, tiempo presente. Cuando reclames o demandes algo por la palabra, no esperes que algún día Dios te lo dé. Solo dale gracias a Dios porque lo que has demandado ya es tuyo. Te pertenece por fe, porque la fe es un eterno presente como lo es Dios. O sea, en el lenguaje bíblico de la fe, los verbos aparecen conjugados en un gran porcentaje en tiempo presente. Cuando los verbos aparecen conjugados en tiempo futuro, tiene que ver con la esperanza. En relación a esto, en el próximo tópico voy a entrar en el tema de la diferencia que hay entre fe y esperanza. La iglesia no fue llamada a vivir en la esperanza. Claro que no. La única esperanza que tiene la iglesia es la venida de Jesucristo. Pero todas las cosas ya fueron hechas. Una cosa es que yo crea que posicionalmente fui sanado hace 2000 años, así lo declara el libro de Isaías, y otra cosa es que yo espere que eso sea una verdad en mí posesionalmente y permanezca de esta manera en fe, en la paciencia, hasta que la sanidad se manifieste. Y otra cosa es que yo me mantenga esperando que Dios me sane cuando Él ya lo hizo. El apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En la versión Reina Valera de 1960, la primera parte de Romanos 8:24 dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Llevándolo a la forma simplificada, literalmente quiere decir, porque si lo que se espera ya se tiene, deja de ser esperanza. Y en la segunda parte de Romanos 8:24, en la misma versión, dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En la forma simplificada, literalmente quiere decir, porque ¿para qué esperar lo que ya tiene? Entonces, uniendo las dos partes del versículo 24, leyéndolo en la forma simplificada, literalmente dice así, porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Entonces, si nos detenemos y analizamos lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de que allí la esperanza es aplicable a lo que se espera y no a lo que se tiene. Mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Ahora bien, para darle fuerza a lo antes corroborado, vamos a estudiar por igual Romanos 8:25, según la versión Reina Valera de 1960, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si lo leemos en forma simplificada, literalmente dice, pero si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo una esperanza y con paciencia lo aguardamos. ¿Ve? Note que aquí lo que se espera y se aguarda es aplicable a la esperanza que tiene que ver con el futuro, mientras que la fe es del presente. Entonces, cuando nosotros, por otra parte, analizamos los conceptos de fe y esperanza, vemos que son totalmente diferentes. Amén. De antemano, cuando decimos y damos un concepto de la fe, podemos decir que la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. ¿Expectación qué es? Es la intensidad o fuerza con que se esperan las cosas. La fe es la certeza, la evidencia de las cosas que veníamos esperando. La fe no cobra vida por la esperanza. No,
La esperanza cobra vida por la fe. O sea, que no está mal que se le añada a la esperanza fe, pero nunca le añada a la fe esperanza. ¿Por qué? Porque deja de ser fe. Cuando tú le añadas a la esperanza fe, deja de ser esperanza. Pero cuando tú le añadas a la fe esperanza, deja de ser fe. En Romanos capítulo 4, el versículo 18 dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Lo que quiso decir el que escribe a los romanos, que es Pablo, es que Abraham le añadió fe a la esperanza, cuando normalmente por las circunstancias que se presentaban no se esperaba nada. ¿Cuáles circunstancias? El caso de Sara, que era estéril, ya la costumbre de la mujer se había ido de ella, y el caso de Abraham, que tenía que era ya, estaba en un estado de impotencia. Para concluir con este punto, tenemos en el Evangelio de Juan, un ejemplo que tiene que ver cuando Jesús, al llegar a Betania y encontrarse con Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto, Jesús tuvo que sacarla del pasado y tuvo que sacarla del futuro y llevarla al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe y poder hacer el milagro de resucitación en Lázaro. Cuando Marta se acercó a Jesús, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Observe que la declaración de Marta tiene que ver con el tiempo, ¿qué? Tiene que ver con el tiempo pasado. Jesús le dijo, cuando, cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, el lenguaje de Jesús se refiere al tiempo presente. Marta contestó, sé que resucitará en los días postreros. Observe que en esta última expresión, Marta se fue al tiempo futuro, mientras que la primera expresión era del tiempo pasado. La fe no es del tiempo pasado, ni del futuro, no. La fe es del tiempo presente. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, tiempo presente. Es muy importante, amigos, hermanos y ministros, que tomemos en cuenta que después que Jesús hace esta declaración que tiene que ver con el presente, le pregunta a Marta, ¿crees esto? Marta entonces responde, sí, Señor. Aquí Marta se ubicó en el presente, poniéndose de acuerdo con Jesús, porque para Jesús fue necesario sacar a Marta del pasado y del futuro y traerla al presente para poder realizar el milagro. Porque la fe es del tiempo presente, repito, no del pasado ni del futuro. La fe tiene su fundamento en cosas que ya se dieron. Eso es un hecho, pero es un eterno presente. Entonces, la iglesia debe hacer de la fe un estilo de vida. Nosotros como creyentes no estamos llamados a vivir de esperanza, sino de fe. Lo único en donde entra la esperanza, repito, es que la iglesia espera es la venida del Señor. Eso es esperanza. Esa es la única esperanza que la iglesia tiene, repito. Lo demás es un acto de fe. Porque Dios le entregó a la iglesia todos sus recursos. Solo lo que tenemos que hacer es demandar nuestro legado por fe. Una cosa es que vivas esperando que Dios te sane y otra cosa es que permanezcas en fe, en la paciencia, hasta que la sanidad se manifieste. Aún las promesas que tienen que ver con el futuro que recibamos de Dios en estos tiempos, debemos recibirlo en fe. Si Dios lo dijo, es un hecho. Nunca, pero nunca le añadas a la fe esperanza. No, añádale a la esperanza fe.
Amén. Bendiciones, bendiciones.